18 de marzo de 1937, los italianos del Cuerpo de Tropas Voluntarias, que combatían en el bando nacional durante la Guerra Civil Española, se retiraban tras su fallida ofensiva de Guadalajara. La victoria cayó del lado del Frente Popular. Se lo había dicho Franco al general Roata, jefe del CTV, que el paisaje bélico español no estaba hecho para la guerra relámpago, guerra célebre, la llamaban los italianos, porque ni el terreno era el adecuado, ni se podía avanzar sin ocupar a conciencia el territorio, ni sobre todo era posible garantizar las enormes necesidades logísticas, combustible, habituallamiento, etcétera, que este tipo de guerra exigía. Pero los italianos se exasperaban por el pesado avance del ejército de Franco. Roata necesitaba una gran victoria y Franco le dejó hacer. Así, el 8 de marzo de 1937, el CTV italiano, 35.000 hombres, 90 carros, 2.000 camiones, 200 cañones, 50 aviones de caza, se lanzaba desde sus posiciones de Sigüenza en dirección suroeste para caer sobre Brihuega y Guadalajara, desmantelar el Frente Republicano, llegar a Alcalá de Henares y aislar Madrid. Las tropas españolas, la división Soria de Moscardó, limitarían su acción a la ocupación posterior del territorio. Sobre el papel era un buen plan, pero el terreno rara vez obedece al papel. El ataque italiano fue tan vertiginoso como Roata deseaba, hasta que empezó a llover, más aún a nevar, y cuando cesaba la lluvia o la nieve, bajaba la niebla. Los movimientos de la guerra célebre resultaron bastante poco acelerados. El barro impidió a los carros italianos desplegarse fuera de las carreteras, organizando un colapso impresionante. Por la misma causa, los habituallamientos tardaban una eternidad en llegar a la vanguardia. La aviación, que debía proteger el ataque, varada en los aeródromos por el mal tiempo, no sirvió de nada. La lentitud en el ataque permitió a las fuerzas del Frente Popular, el cuarto cuerpo del ejército de Jurado, retroceder con orden, reorganizarse y establecer un frente con 2 divisiones, 2 brigadas internacionales, 70 carros soviéticos de mejor calidad que los italianos y, sobre todo, aviación. Los 120 aparatos disponibles del Frente Popular estaban en aeródromos bien pavimentados, de manera que pudieron operar sin problemas, al contrario que sus rivales italianos. El 18 de marzo los republicanos avanzaron sobre Brihuega. Los italianos tuvieron que retirarse con un número elevadísimo de pérdidas en hombres y material. Franco tenía razón. La batalla de Guadalajara, además del euforizante efecto en las líneas republicanas, sirvió para que a partir de aquel momento el Estado Mayor de Franco centralizara todas las iniciativas estratégicas. Los italianos nunca más volverían a tomar una decisión. Franco tenía razón. Nací en un pueblo que se llama Villa de Coveta, que pertenece al distrito judicial de Molina de Aragón. Yo me alisté en las milicias en la primera quincena de agosto, porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba produciendo y yo estaba de acuerdo con el gobierno de la República, que lo estaban avasallando. Nací en Cendejas de En Medio. Cuando se sublevaron, me alisté el 24 de agosto. Un mes más tarde, porque estuvimos haciendo la recolección de dejar la trilla y todo eso, y en cuanto terminamos me alisté. Pues a mí, primeramente, me mandaron a la parte de Cifuentes, al pueblo que se llama Espligares, que naturalmente pues allí montamos una posición, dominando la carretera, pues por si venían. Porque en esos momentos ya habían cogido mi pueblo. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir... Nosotros, según se iban perdiendo pueblos, la gente se iba incorporando a las milicias. Ahí había familias enteras, primos, hermanos, con una fe enorme. Queríamos hacer un ejército completamente preparado y dispuesto para enfrentarse con el enemigo. Y al volver donde habían ido a comprarla, que habían tenido que salir de la estación, pues
oyeron silbar las bombas de los aviones. Se metieron en un portal, debajo de una escalera, él y otros dos. Cuando fueron a la estación dice que había ni una salchicha. Los árboles, los carriles, los raíles del tren retorcidos. Los árboles había carne humana, algunos trozos de persona. Creo que había una escabeche allí. Tremendo. Nosotros veíamos cómo los aviones bajaban, subían, ametrallaban, porque en aquellos momentos no apareció la aviación enemiga. En la ofensiva de Guadalajara, en algunos sitios se perdían sin haber combate, lo dominaban todo, se hacía frente, pero al último pues había que retirarse, porque tenían superioridad de armamento. Los italianos del CTV se encontraron al otro lado de la trinchera con hermanos que les hablaban también en su propio idioma, en italiano, que les alentaban a desertar, que les exponían su carácter de mercenarios al servicio de un general faccioso, y eso indudablemente fue un factor psicológico de guerra muy importante. El batallón Garibaldi, con los altavoces, de una línea a otra, como se estaba tan cerca, preguntaban a los fascistas italianos por qué estaban allí, qué es lo que ellos defendían. Estuve aquí en Guadalajara, en la batalla de Guadalajara, cuando los italianos... ¿Qué recuerda de eso? Wow. Recuerdo que luchamos hasta el último momento, ya arriba en un sitio que se llama Mirabueno, un monte que no va a ningún lugar, nos metimos ahí, pero hostias. Venían los italianos con las tanquetas, unas tanquetas muy rápidas, ¿me entiendes? Y nosotros llevábamos dos tanques, 4 nada más. Pero se metía hasta eso, porque entonces llovía y nevaba, ahora no llueve. Entonces teníamos los días enteros lloviendo y nevando. Y se metía en cuenta, traía un poco del tanque, ya un día que eran tanques rusos. Pero no, los otros, como eran tanquetas pequeñas, me cago en Dios, corrían como águilas. Los brigadistas eran hombres que venían a España a luchar por la libertad y que lucharon con un extraordinario denuedo. Vinieron aquí los mejores hombres del mundo. Sabían que defendiendo España, la República, era defender también sus países. Y dieron su vida muchos que cayeron aquí en España precisamente porque eran idealistas. Teníamos en aquellos momentos una moral muy alta, porque sabíamos lo que defendíamos, por lo que luchábamos. Sabías que ibas al campo de batalla, que a lo mejor podías morir, pero defendías un gobierno legítimo y una república traicionada también por ellos. Por eso se comía gasolina una burrada, pero sí, hombre, sí teníamos bastante, porque luego la compañía de tanques son 10 tanques, y llevábamos un camión para gasolina y otro para munición. O sea que cada compañía llevaba un camión de gasolina y otro de munición. En la torreta van los dos sentados, el tirador y el jefe de carro van pegados en la torreta, que vuelvo a repetir, que el tirador no hace nada, porque la máquina la disparas tú, el jefe de carro y el cañón también, con los pies, porque tienes el derecho el cañón y el izquierdo la ametralladora, y disparabas con los pies, y con las manos pues movías la torreta para izquierdas, para derechas, para arriba, para abajo, y tú le decías al otro, mete una perforante, o mete una rompedora, mete de cañón, y el otro era nada más que, porque como eso es una jaulita pequeña y está todo colgado, pues alrededor, el otro nada más que coger lo que tú le decías y a disparar lo que fuera. Pues que una perforante que atraviesa, por ejemplo, con un antitanque, atraviesas otro tanque, una perforante, y la rompedora que una vez que pasa, esa rompe a la segunda chapa, rompe y todo el que esté dentro, pues...
La división del Líster era una de las primeras que se fundaron, con voluntarios. Y era la división que más honores se le habían dado en aquellos momentos porque era la que más batallas verdaderas había entrado. Nosotros en esos momentos ya habíamos formado 2 batallones que componían una brigada, no completa, pero una brigada que se llamaba la 72. La 72 Brigada estaba integrada dentro de la División 14, dirigida por el anarquista Cipriano Mera. Completaban el 4º Cuerpo de Ejército la División 11, al mando del comunista Enrique Líster, y la 12, una división española comandada por un joven italiano llamado Nino Nanetti. Había una vez un dinamitero de San Rafael que estaba probando un cartucho de dinamita y tenía el pistón ya puesto y hacía un día de aire fuerte y no se le ocurrió al hombre nada más que tirar el cartucho a favor de aire en vez de tirar, o sea, en contra del aire, y se le vino y le explotó la mano y se le llevó toda la mano. Y claro, toda la mano un chorro de sangre y hasta el puesto de mando, hasta donde estaban los de las camillas para que se lo llevaran. Pero fue un momento. La vida en las unidades nuestras eran de compañeros. Allí todo el mundo era igual, no salían por encima los mandos, ni mucho menos. Eso de ponerse firme, saludar y toda esa serie de cosas, eso no existía. Existía la responsabilidad propia de cada individuo y de una forma colectiva. Teníamos unas carabinas y teníamos algunos fusiles con el material recargado, las balas pues se encasquillaban y ellos bajaban bien organizados y con buen material y claro, pues nosotros íbamos retrocediendo. El 9, en medio de una gran tormenta, los combates se recrudecieron. Tras duras embestidas, la 12 División se retiró desordenadamente. Nos atacaron por detrás y luego vinieron hacia nosotros. En ese rifirrafe de tiros, a mí me atravesaron la cantimplora que llevaba colgada. En una piedra que tenía abajo, de donde tiraba, le pegaron un tiro a la piedra, me saltaron unos chinazos aquí que me dieron sangre en el carrillo y clavaron toda una cantidad de pequeños trozos en la culata del Mauser que llevaba yo. Hicimos unos entre 70 o 80 prisioneros. A pesar de que la lengua parecía, pero no nos entendíamos. Ellos decían, en vez de voluntari, venían forzati, forzati, forzados. Pero nosotros no les hicimos nada. Los entregamos y ya está.